¿Estamos? Ya. A todo esto, ¿cómo pudieron armar el laboratorio? ¿Les resultó bien? ¿No les salió fácil, difícil? ¿Cómo les fue ahí? Oh, ese link de asistencia, ¿ya? ¿Les parece como ejercicio rehacer el control o no? Un poco para que vean cómo era. FT. Ya, a ver, veamos esto. Ahora nos damos cuenta que tenemos un 1, no, pues si no se trata de eso. ¿Ya? Veamos. Oh, se pegó para acá. Veamos el cambio clave. Primera cosa, en el menú acá ya existe la opción cambiar clave, ¿no es cierto? La vamos a implementar acá en las opciones de acá. Entonces, voy a poner el if opción igual 3. Vamos a llamar a cambia clave con el archivo de claves que estábamos usando de antes. ¿Ya? Eso se hace en el programa principal y básicamente es un llamado a una función. Cambia clave, vamos a ir acá arriba. Y def listar usuarios, crear usuario, valida usuario, acá. ¿No es cierto? Esta es una función nueva, def cambia clave, pero acá estamos recibiendo, la habíamos dejado distinto, da lo mismo, vamos a recibir un parámetro que se llama nombre de archivo. ¿Ya? Aprovechemos que ya hay algo de código hecho, entonces, ¿qué usuario quiere borrar? En vez de eso va a ser que abre el archivo, ¿qué usuario quiere cambio de clave? ¿No es cierto? ¿Qué usuario quiere cambiar la clave? Y no se nos olvide que eventualmente en este código va a haber un archivo.close, ¿no es cierto? Acá le estoy preguntando a un usuario qué clave, a qué usuario hay que cambiarle la clave y además voy a decir, aquí tengo el enunciado y después tengo que decir nueva
password, ¿no es cierto? Igual input. Ándale. Clave nueva. ¿No es cierto? Con eso en ese punto voy a saber a qué usuario y qué clave le quiero dar. ¿No es cierto? Entonces lo que hay que hacer ahora es hay que hacer algo que es, entre comillas, similar a esto. Ir leyendo línea a línea para ver si es que encuentro al usuario que me interesa, hago el cambio y al final reescribo. O sea, básicamente va a ser prácticamente este mismo código. Vamos a hacer un par de cambios, pero creo una lista vacía. A esa lista yo voy a ir colocándole datos. Con la salvedad que yo quiero identificar. ¿Se acuerdan cómo funcionaba este código, no? A todo esto. El código de borrar. ¿Qué es lo que hacía el código de borrar? ¿Se acuerdan cómo era, no? El proceso de borrar era lo siguiente. Yo tenía un archivo, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Este es mi archivo. Y aquí aparecía el usuario A, punto y coma, clave 1. Usuario B, punto y coma, clave 2. Ese era mi archivo. Usuario C, punto y coma, clave 3. La primera parte del código tiene una parte, lo voy a hacer así en bloques. La primera parte es, leo el archivo. Y esa lectura de archivo va pasando todos los elementos a una, lo voy a hacer con otro color, va pasando a una lista de Python, donde tengo acá almacenado el usuario y la clave. B2, esto era un 1, C3 y así. Yo creaba una lista en memoria con ese archivo. Iba fila a fila leyendo y pasando a memoria. ¿Ya? Pero si encontraba al usuario que quería borrar, ¿no es cierto? Si uno decía, y estaba buscando el B, por ejemplo. Entonces, if usuario igual B, entonces no lo escribe y se lo salta. Y en el fondo me generaba un espacio ahí. Y quedaba esta lista con el C. ¿Ya? Yo paso a memoria todos los usuarios que no correspondan al que quiero borrar. ¿Ya? Para como último paso, a partir de lo que está en memoria, crear un nuevo archivo de claves que no contenga al que quise borrar. Con eso se hacía el borrado físico. ¿Ya? Yo leía como paso 1 y solamente pasaba a memoria el que no fuera igual al que quería borrar. Y como segundo paso, yo guardaba de la lista al archivo. Solamente los que pasaron el filtro. ¿Ya? Ese fue el proceso que hicimos para borrar. Acá vamos a hacer lo mismo, con la salvedad que cuando encuentre el usuario que quiere cambiar la clave, yo no escriba B2, sino que escriba B8, para después escribir esa lista en el archivo. Eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Preguntas de eso?
Entonces, ¿qué hacía el código? Creo una lista vacía, voy leyendo línea a línea, ¿no es cierto? Proceso los datos, ¿ya? Entonces, aquí dice, si, este era el caso de borrar, si el nombre, lo que estaba en la posición 0, corresponde al que quiero borrar, ¿ya? Si no corresponde, guardo. Si correspondiera, porque estoy buscando distinto. Si correspondiera, no lo voy a escribir. Con eso lo borro, ¿ya? Y esta es la línea que hay que cambiar a que cambie la clave. Entonces, tengo la variable user, ¿no es cierto? Si datos 0 es igual al user, voy a reemplazar, esto se va a ir para acá, y voy a decir datos 1 es igual a nueva paz. ¿Ya? Si estoy trabajando, voy línea a línea, ¿no es cierto? Extraigo los datos de esa línea. Si el dato 0 es el usuario, entonces reescriba la clave con la nueva clave y después agréguela al final de la lista. Pasa a la siguiente línea y vuelve arriba. Eso es lo que está diciendo ahí. Con eso materialmente le hicimos el cambio a la clave, ¿no? Y después viene el proceso donde uno vuelve a abrir el archivo, ahora en modo escritura, y guardo cada línea en el archivo nuevo. Y eso va a incluir que la clave se haya modificado. ¿Lo probamos? Y solo, a ver, está por ahí. Y estas eran las claves que tenía. ¿No es cierto? Entonces vamos a ejecutar. Ahí acuérdense cuáles eran. Si ejecuto, ingreses usuario, DRB larga creo que era. No. DRB larga, 1, 2, 3, 4. Chao. Y, era 111 la clave. Ejecuto de nuevo. DRB 111. Ingreso de opción, cambiar clave. 3. ¿Qué usuario quiere cambiar? DRB larga. Clave nueva, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Antes era 110 y ahora va a ser, ya para que sea más obvio, 1, 2, 3, 4. Esa es mi clave nueva. Salir. Si veo el archivo, aquí me advirtió que ya cambió. Cuando lo abro de nuevo, no me muestra nada. ¿Va? Qué curioso. Déjame ver qué pasó. Ingrese su usuario, DRB 23. Si efectivamente no guardó la clave. Salir. Ya, ¿qué fue lo que nos pasó? Ustedes me dicen, algunos me decían que no les salió. Lo importante es ver en qué fallamos. ¿Ya? Y ya sé en qué fallamos. Fíjense, yo leo una línea, ¿no es cierto? La línea la paso a datos, haciendo split. Y eso me crea una lista de datos, ¿cierto? Esa lista de datos, si corresponde la posición 0 del usuario, cambio la clave.
Pero una vez que yo cambio, lo que yo adjunto a mi lista de usuarios es la línea original, no son los datos ordenados. Entonces lo que yo tengo que hacer acá como adjuntar es la línea bien hecha. Entonces en ese caso la línea corresponde a datos 0 sumado al punto y coma, datos 1, ¿no es cierto? Sumado al punto y coma, datos 0, datos 2, que este era el mail, ¿no es cierto? Eso es lo que yo voy a guardar. ¿Ya? Yo voy a adjuntar esa frase. Más datos 2. Ahí. ¿Ya? Gracias, Ernesto. Probémoslo ahora. Usuario, DRB 111, cambiar clave, 1, 2, 3. Ah, no, ¿qué usuario? DRB, clave nueva, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si veo acá el bloc de notas, cambié el archivo y ahora el archivo tiene todos los textos, pero me faltó un enter. ¿Ya? Acá me quedó mal. Voy a salir. ¿Ya? Acá me faltó decirle que esto tiene que tener el enter. Más eso, más enter. Y ahora este archivo me quedó malo, así que lo voy a corregir a mano para que Python lo tome bien. Ahí. ¿Ya? Voy a guardar. Veamos cómo nos va. Usuario DRB 1, 2, 3, ¿no es cierto? Cambiar clave DRB 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Salir. Vamos si la clave quedó bien o no. Ya, y sigue siendo la clave mala. ¿Por qué puede ser eso? Datos 1, datos 1. ¿Podrá ser que esto nunca se cumple o no? Vamos si se cumple alguna vez. Print. Encontrado. Voy a ejecutar. Usuario DRB 1, 2, 3. Cambiar clave DRB 1, 2, 3, 4. Ya, supuestamente lo encontró, ¿no es cierto? Y estoy cambiando datos 1, dándole otro valor. Y yo esperaría que este datos 1 se haya cambiado. Hagamos una cosa. Voy a mover esto para acá. Y simplemente le voy a decir
que guarde la clave nueva. Esto no lo haga. Y le voy a poner, caso contrario, lo que teníamos acá abajo, sin hacer más cambios. ¿Ya? Si el usuario existe, voy a escribir la nueva clave como dato. Caso contrario, lo que teníamos antes, escribir la línea completa. Hay algo que no sé por qué no se está cambiando. Y salir para que lo haga de nuevo. Ejecutar. Usuario DRB clave 123. Cambiar clave para quien. DRB clave nueva 234. Si veo acá, cambió. Y ahí está el 1234 cambiado. ¿Ya? Si yo intento entrar ahora, usuario DRB, si pruebo la clave antigua, chao. Si lo ejecuto de nuevo, DRB ahora tiene que entrar con 1234. ¿Ya? ¿Estamos? De nuevo, voy leyendo fila a fila. Si corresponde al usuario, guardo la fila con la clave cambiada. Caso contrario, guardo como está. Y avanzo toda la fila. Y todo esto, cuando digo guardar, es porque estoy dejando en la lista L. Después me preocupo de abro el archivo de nuevo en modo lectura y guardo todas las filas. Eso es todo lo que hago ahí. ¿Ya? Esa es la pregunta 1. ¿Ya? Creo un archivo llamado registro donde cada acción que realiza un usuario queda registrado en ese archivo. Debe crearse una línea con la forma usuario-acción. ¿Ya? En el fondo aquí hay que dejar un archivo de log. De todo lo que se hace, intentos de clave fallido o lo que sea, quede guardado en ese archivo. ¿Ya? Entonces, vamos a crear una función que la vamos a poder llamar en varias partes. Cambia clave, borra usuario. Una función nueva que se va a llamar def registro. Y esta función registro yo le voy a mandar un usuario y además una acción. Estos dos textos. Acción. Entonces, ¿qué va a hacer este registro? Va a abrir archivo igual open, el archivo, ¿no es cierto? Archivo registro txt en modo adjuntar. Y esa era la clave de la pregunta. Poder ir agregando al final cada cosa en modo adjuntar. Y simplemente yo voy a archivo.write. ¿Qué voy a escribir? El usuario sumado al punto y coma y sumado a la acción y sumado a un enter al final. Eso es lo que hace el archivo registro. Eso es lo que hace la función registro. Y después, perdón, viene, que no se nos puede olvidar, archivo, cerrar el archivo.
¿Ya? Esa es la función que va a ir guardando estos registros. Y si vemos ahora, en este momento en la carpeta no tenemos el archivo registro txt. Lo voy a ordenar por fecha. ¿Ya? No existe el archivo registro. Esto va a aparecer acá arriba cuando lo creemos. ¿Ya? Entonces, pero por ahora no estamos haciendo nada con esto. Solamente tenemos creado la rutina de guardar la línea. Y esto hay que empezar a usarla ahora. Por ejemplo, eh, por ejemplo, valido usuario, el programa principal como parte. El programa principal parte diciendo pregunto al usuario y el password y valido el usuario. ¿Cierto? Y aquí la persona es bienvenida o simplemente uno dice chao cuando la clave está mala. Entonces, después del bienvenido yo sé que la persona ya entró. Entonces puedo llamar a la función registro con el usuario U, ¿no es cierto? Y el texto login correcto. El login en realidad se escribe así. Así yo le digo a Python, guárdeme esa fila. Guárdeme esa acción. ¿Ya? Por ejemplo, la opción salir. En este caso de acá, seguir falso. Voy a guardar eso. Y voy a decir login correcto. Usuario sale del sistema. ¿Ya? Acá en el chao, yo sé que si la persona llega a este punto es que la clave no existe. Entonces voy a decir login incorrecto. ¿Ya? Incluso yo te voy a hacer la clave mala que puso. Entonces voy a decir con clave igual. Y acá le puedo sumar el password. Ándale. Sumar el password que la persona puso arriba. Porque estamos en el mismo ambiente del programa. ¿Ya? Probémoslo ahí. Todavía nos falta un poco, pero probémoslo ahí a ver cómo va. Voy a ejecutar. Entonces, ingreso de usuario, clave, y me dice, chao. No pude entrar. Vemos qué pasó con el registro. Ahora tengo un archivo de registro. Y ese archivo de registro lo vamos a abrir acá con blog de nota y me dice, mire, el usuario work, login incorrecto con clave 3345. Ya quedó un registro que se empezó a crear. ¿Ya? Lo voy a ejecutar de nuevo. Usuario DRB, clave 123, chao. ¿Qué me dice el registro? Abrirlo de nuevo. Ahora tengo una nueva fila. DRB hizo un login incorrecto con clave 111. ¿Se fijan que se empezó a armar un registro? Pruébalo de nuevo. Y ese es usuario. DRB, clave 1234. ¿No es cierto? Ahí entré. Si veo el registro, cambió. DRB, login correcto. Voy a salir. Si veo el registro, me dice DRB, usuario sale del sistema. Esto es que empieza a quedar un log. ¿Ya? Ahora, nos faltan estas otras funciones.
validar usuario ya está. Al crear usuario, al listar usuarios, aquí también hay que colocarle el registro. ¿Ya? Y eso podemos hacerlo acá, ¿no es cierto? Registro, RB, crear usuario. Registro, listar usuarios. Registro, cambio de clave. En el caso de borrar, borrar usuario. Entonces, si ejecuto, RB 234, listar usuario y salir. Si veo el registro, ahora veo toda la hoja de vida. La persona hizo un login, listó y salió. ¿Ya? Y eso es lo bueno de usar funciones. Uno usa una función y la puede llamar todas las veces que quiera de maneras distintas. ¿Ya? Y crear un comando que liste todas las acciones que realiza el usuario. Eso tiene que ver con el registro. ¿Ya? Entonces, vámonos acá. En el menú, voy a decir 5, historial del usuario. Vamos a crear acá. Vamos a decir el if igual 5, historial con ese archivo. Y después voy a decir registro U. ¿Cierto? Inventemos la función historial ahora. Vamos a poner acá. Ojo una cosa, yo en realidad el historial no depende del archivo de claves. Este en realidad depende del archivo .txt. En realidad depende de ahí. Entonces, recibe ese archivo, qué sé yo. Y ahora voy a decir, siempre acá usamos invertido. Voy muy rápido, ¿no? ¿O están perdidos? ¿Cómo van? Ya. ¿Qué es lo que hacemos primero? Abrir el archivo, ¿no es cierto? Y después viene la pregunta de qué usuario quiere listar su
historial. ¿No es cierto? Y al final viene un archivo close. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Si el archivo tiene esta estructura, tengo que leer fila a fila y ver si corresponde al usuario que yo quiero listar. ¿Ya? Entonces, el mismo ciclo que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Hasta acá incluso, es la misma cosa. Voy a decir, leo la primera línea y este while se repite hasta que se me acaba el archivo. Descompongo la fila en datos. Si dato 0 corresponde al user que yo quiero consultar, si eso existe, si eso es verdad, print datos en la posición 1. ¿Por qué en la 1? Porque este archivo, el texto del registro, está en la posición 1 de esa lista. Esto está en la 0. ¿Ya? Y después de imprimir los datos, avanzo a la siguiente línea. ¿Ya? Con eso puedo mostrar el historial de su usuario. Probémoslo. DRB, clave 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? Historial del usuario. Si veo DRB, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no siguió avanzando? La línea está dentro del if. Esto tiene que estar ahí. Vamos de nuevo. ¿Ya? Ingreso su usuario. DRB, clave 2, 3, 4. Historial del usuario. ¿Qué usuario queremos listar su historial? DRB. Y y algo nos pasó. Login incorrecto, print. Ah, ya otra cosa que hice mal. Perdón, cortó en la cabeza en la clínica. Acá busqué todos los distintos. Si tiene que haber sido, si es igual, muestre la data. ¿Ya? Este resultado que está acá me lo mostró porque fue justo el login de esa otra persona. Lo JRK. Y ahora sí que sí. Usuario. 2, 3, 4. Historial del usuario. De DRB. Ha hecho todas estas cosas. ¿Ya? Si veo ahora el historial de este otro, no sé ni cómo se WORJR. Ese usuario solamente tiene un login incorrecto. ¿Ya?
¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos bien? Ya, dejemos hasta acá y les mando el laboratorio para la semana. ¿Les parece? Revisen este código, traten de hacerlo. Y les voy a hacer un laboratorio un poquito más simple. ¿Ya? Laboratorio pensémoslo como para entregarlo el viernes en la tarde. ¿Ya? Ya pues. Pasaron todos la lista, ¿no?